¿Cómo le va? Buenas tardes. Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, en una jornada en la cual se va desarrollando la actividad parlamentaria en las diferentes comisiones, pero a la vez muchas reuniones pensando en la convocatoria a las diferentes sesiones. 3 sesiones convocadas entre mañana y el día jueves y veremos cuáles son los resultados a partir y las conclusiones a partir de estas reuniones que está teniendo el presidente de la Cámara, Martín Menem, con diferentes referentes de los bloques políticos de esta Cámara de Diputados de la Nación. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Fernando, todo tranqui, acá siguiendo de cerca el tratamiento de los distintos proyectos que están en discusión. En este momento se está discutiendo sobre ludopatía, hay también un proceso de debate respecto a las modificaciones electorales, hubo invitados en el día de hoy por el tema ficha limpia y en un rato va a haber un plenario seguramente cuando nosotros estemos promediando nuestro programa, un plenario muy importante de 5 comisiones porque están retomando el debate sobre el régimen penal juvenil, una propuesta que tiene el Ejecutivo, más de una docena de propuestas que tienen los diferentes bloques y un horizonte por parte del oficialismo que busca bajar la edad de imputabilidad, esto quiere decir el umbral para que los jóvenes o los adolescentes, en este caso, que cometan algún tipo de delito sean llevados a los tribunales, claro, ¿no? Quiere bajarlo a la edad de 13, hay otros que plantean los 14 años, hay otros que plantean incluso los 12, como la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado. Y un debate, obviamente, un régimen particular, recordemos que el régimen penal juvenil que existe fue constituido en el marco de la dictadura cívico-militar, claro, la de el 76 y la de, bueno, los genocidas que fueron a visitar también algunos diputados de la Libertad Avanza. Claro. Así que se busca ahora en un rato nuevamente retomar ese debate con los distintos proyectos que se van a estar presentando públicamente, digamos. Bueno, ahí va avanzando ese plenario de comisiones con ese tema. Ficha limpia ya quedaron para tener una nueva reunión el próximo día martes con invitados y también ir concluyendo el momento y la tarea de ir recibiendo a diferentes expositores para que vuelquen sus distintas interpretaciones respecto al proyecto de ley de ficha limpia y será el momento después ya muy cercano que los propios diputados empiecen a analizar los proyectos y estén pensando ya en la firma de un dictamen como uno de los temas centrales. Sí, lo más importante también es todo lo que pasa tras bambalinas mientras son estas informativas. Ninguna de las comisiones busca tener algún tipo de dictamen, sino las negociaciones políticas por el quórum. Ya están, como decías, convocadas las 3 sesiones. Una para mañana, para el día miércoles mañana a las 11 de la mañana, pedida por el oficialismo para retomar el debate que quedó pendiente por falta de quórum. Le sumaron otro tema de esencialidad en la educación. Por otro lado, cuando finalice esa sesión, se espera la otra, la del radicalismo, que bien tiene igual fecha y horario, ¿no? Claro. Está prevista para las 4 de la tarde, hay que ver si se llega con el debate, porque son 14 temas, si bien la mayoría son de consenso, hay algunos que van a ser complicados. Claro. Y el jueves también otra convocatoria. Todo eso depende de que 129 diputados se sienten en cada una de esas sesiones, claro, para dar quórum que comiencen. Ahí está el tema central, ahí está donde tienen que destrabar el oficialismo, principalmente lo que es la primera sesión, la primera convocatoria. ¿Por qué? Porque en la primera convocatoria está la firma de los diputados de la Libertad Avanza y de los diputados de el PRO. Entre esos 2 bloques únicamente conforman 82 diputados, no conforman 129. Necesitan los otros bloques que acompañen. Y es ahí donde está trabada la situación. ¿Por qué? Porque el radicalismo pide una sesión especial para discutir el presupuesto universitario. Exacto. ¿No? Como el tema central en la discusión. Único tema, en definitiva. Único tema. Ahora, el PRO y la Libertad Avanza, hablando del tema de educación, plantean declarar la educación servicio público esencial. ¿Qué dice el radicalismo por estas horas? Unifiquemos las 2 sesiones, discutamos la esencialidad de la educación, pero a la vez le damos a los docentes el aumento correspondiente en sus saberes. Mañana hay una movilización acá a las mediaciones del Congreso en ese mismo sentido. Además hay una movilización que genera presión para que esta discusión se pueda plasmar de algún modo. Exacto. En una convocatoria conjunta que se puede terminar de dar incluso en la reunión de la reunión que hacen de labor parlamentaria, ¿no? Claro. Ahí pueden
ponerse de acuerdo y convocar, en definitiva, si tiene una mayoría, para que se incluya el tema. Bueno, el tema que la propuesta la hizo ya la Unión Cívica Radical a el presidente de la Cámara de Diputados. La respuesta todavía no está. Por ahora, luz verde desde Casa de Gobierno no está. No hay luz verde de Casa de Gobierno. ¿Para qué? Para incluir el tratamiento de incrementar los fondos para la educación universitaria. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la búsqueda del déficit cero. Exacto. Que está llevando adelante el gobierno del presidente Javier Milei. Ahí están las conversaciones, veremos si se destraban. Se pueden llegar a destrabar en el día de hoy, se pueden destrabar mañana en una reunión de labor parlamentaria. Los bloques van a tener reuniones a partir de las 6, 7 de la tarde. Hay reuniones, me parece que el bloque de Pichetto es el que más temprano se junta, alrededor de las 5:30 de la tarde. Pero el resto de los bloques, el último es La Libertad Avanza a las 8 de la noche. En el medio, reunión puertas hacia adentro de cada uno de los bloques para ver las propuestas a seguir. Y mientras tanto, esperando cada uno haciendo su poroteo respecto a cuál de las 3 sesiones, si serán las 3, si será una de 2, de 3 o serán 2 de 3, pero lo cierto es que cada una necesita 129 Y van a diputados. estar conversando también entre sí los bloques opositores que quieren esos otros temas, ¿no? Por un lado, la posibilidad de darle un rechazo al DNU, a los DNU que modifican los organismos de inteligencia, y por otro lado también aumentar el presupuesto educativo, que bueno, van un poco de la mano, ¿no? Claro. Porque también uno de los DNU tienen que ver con aumento en los gastos reservados, que es donde están poniendo el foco varios de los convocantes a la sesión. Así que todo eso se va a definir en las próximas horas. Puede haber sorpresas mañana, como hubo la semana pasada, que no alcanzaron el quórum, y después seguir muy de cerca qué pasa con las negociaciones también entre los opositores, porque vienen pasándose mucha factura respecto a quiénes sí estuvieron, quiénes no estuvieron. Exacto. La semana pasada estuvo Unión por la Patria parados en sus bancas sin sentarse, mientras hubo una ausencia muy marcada de todos los diputados que forman Encuentro Federal, ¿no? Claro. Estrategias distintas que nos fuimos encontrando que, bueno, se avisparon un poco ahí los diputados de Unión por la Patria, no se sentaron, haciendo justamente uso de esta herramienta que es no dar quórum, ¿no? En definitiva. Habrá que ver cómo fueron prosperando algunas reuniones que hubo a lo largo de esta semana. Ya hubo reunión entre Miguel Pichetto, presidente de la bancada de Encuentro Federal, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Hubo una reunión ayer. Algunos dicen hoy puede haber un nuevo encuentro, una nueva reunión. Veremos finalmente cómo se van articulando esa construcción de mayorías, que cada uno de los que ha presentado el pedido de sesión especial está construyendo para poder llevar adelante su estrategia y sumar las 129 voluntades. Bueno, de esto vamos a estar hablando en el día de hoy. Si les parece, vamos a repasar el clima para saber cómo está afuera y además darle la bienvenida a nuestros colegas que también estuvieron recabando mucha información para estas horas. Es. Bueno, hay un lindo clima, Sí, levantó desde grados, ayer que estaba tan frío. Bueno, máxima de 18, marcó el día de hoy, en estos momentos 17, y seguramente será 17 en descenso, ¿no? Porque ya empieza a caer la tarde, 17 en descenso, pero marcó 18 de máxima hoy y mínima de 9. Para mañana también se espera otra jornada interesante, 18 de máxima y 9 grados de mínima. Y para el día jueves también 18 de máxima y mínimas de 10 grados. Así que tenemos por delante mejor clima. Buen clima fuera del Congreso. Veremos cómo va a estar Se va el clima dentro del acá Congreso. bastante. Le preguntemos a nuestros compañeros que están acá. Vamos a presentarlos. Claudio Mardones, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo está el clima adentro del Congreso? Y veo que con algunas, podríamos decir, con pronósticos reservados en algunos casos, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta, y creo que posiblemente tormentas para el miércoles y para el jueves, podríamos decir, bueno, es una pregunta. Especialmente empieza a ordenarse un poco el rompecabezas que tiene el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. Si nos guiamos por las 3 sesiones convocadas, bueno, la centralidad indudablemente la tiene. Este intento que ustedes decían de poder sumar la esencialidad educativa como para poder lograr respaldos radicales, pero la gran pregunta es qué va a pasar con la sesión del jueves, que tiene que ver con el decreto 656 de los 100.000 millones de pesos en fondos reservados para la CIDE. Antonio Ricovene, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Amanda, ¿cómo estás? Fer, te saludo a vos también, Claudio.
Sí, expectantes, ¿no? De qué va a ocurrir finalmente mañana, si va a haber quórum para alguna de las dos sesiones convocadas. Hasta ahora el oficialismo junta un quórum muy justo, por momentos aseguran que lo tienen, por momentos un poco más dubitativos, y bueno, el radicalismo que le ofreció que sumen el tema de financiamiento universitario al temario de la sesión para garantizar el quórum, es una de las posibilidades que está analizando en este momento Martín Menem. Efectivamente. Bueno, me parece que aquí hay que usar por un lado la política y por otro lado las matemáticas. Es simple. Lo que pasa es que también es como las ecuaciones con la X. Hay un interrogante que todavía no vamos a conocer hasta que se despeje todo el horario, digamos, y se acerque más el momento del quórum, porque también, mientras suena la chicharra, vimos la semana pasada cómo se notaron las ausencias. Hay una herida ahí que, como bien vos decías, Fernando Fraquelli, están tratando de sanar en estas horas, y es finalmente que la pieza desequilibrante en la sesión del 7 fue finalmente Encuentro Federal, la nueva marca de Hacemos Coalición Federal, conducida por Miguel Ángel Pichetto, un bloque que tiene muchas discusiones internas, pero que en ese contexto implicó que su ausencia implicara que la sesión convocada la semana pasada se cayera. Y acá viene la gran pregunta. Creo que esto empieza a cambiar en estas horas desde que el secretario parlamentario, Tomás Ice Figueroa, le puso el gancho a la convocatoria para el jueves, para la sesión, la primera, la que habían pedido especialmente una parte del radicalismo y Encuentro Federal para el jueves. Bueno, esta era la gran duda. ¿Qué va a pasar? Si es maratónico y hay una serie de acuerdos para que esto dure mucho, ¿qué va a pasar con la tercera sesión? ¿Cuántos van a estar en ese momento? Ahí es donde empieza la pregunta, ¿no? Y me parece lo que vos decías, Fernando, en estos encuentros, y si hay otro en esta tarde, creo que parte de eso o se va a anudar más o se va a desanudar en las próximas horas. Claro, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Encuentro Federal, el bloque de Pichetto, también está esperando que se terminen de conformar las comisiones bicamerales. Exacto. Por ahora no hay respuestas, por lo menos con quienes pudimos hablar del sector de Miguel Pichetto, mismo también de otros sectores de la oposición, como de la Unión Cívica Radical o del PRO, no han encontrado por ahora una respuesta en torno a ya tener los nombres de quienes van a conformar por lo menos las primeras 4 comisiones bicamerales que se estaban hablando que se iban a terminar de conformar, que tiene que ver entre ellas la de bicameral, la de inteligencia. Claro, que también lo dijo el propio senador Pagotto cuando abrió la sesión de la semana pasada de la Comisión de Trámite Legislativo, que es el que analiza todos los decretos de necesidad y urgencia. ¿No? Dijo, esto no pasaría si estuviera la comisión funcionando o se tramitaría de otra forma. Así que mucha latencia me parece que va a haber y tensión en estas horas. Así es, así es. Vamos a repasar ahora un tuit del presidente de la Nación, Javier Milei, respecto a el contexto político que se vive por estas horas, a las denuncias que recaen sobre el expresidente Alberto Fernández. Es bastante largo, lo vamos leyendo por partes, se está enumerando. Tiene más o menos ya bastante tiempo. Hoy a la mañana surgió este tuit ordenando en un hilo varios puntos. Por un lado dice, ordenando los hechos, 1, corrupción. El Ministerio de Capital Humano investiga y denuncia actos de corrupción en la contratación de seguros. Punto 2, violencia de género. De la investigación por corrupción se toma conocimiento de un caso de violencia de género. 2.1, el caso involucra al expresidente Alberto Fernández, paladín del feminismo, golpeando a su mujer Fabiola Yáñez. 2.2, esto no quita que Fabiola Yáñez haya sido cómplice, en especial en pandemia, de muchas de las aberraciones del gobierno espantoso del kirchnerismo. 2.3, el punto 2.1 es inapelable, pero de ningún justifica ni exime a Fabiola Yáñez del punto 2.2. 3, infidelidad. 3.1, si es una pareja abierta, nada para reclamar a los 3 involucrados en cada uno de los casos. 3.2, si la pareja no es abierta, implica una traición a la pareja, pero sigue en el ámbito de lo privado. Bueno, el punto 4 habla de contrataciones espurias con fondos públicos. Si relacionado con el punto 3, la tercera en discordia ha sido beneficiada con un contrato cuya contraparte final es el Estado, ello constituye prostitución, donde el problema no radica en el acuerdo de partes en sí, sino que el problema radica en que las acciones de Alberto Fernández estarían siendo soportadas, pagadas por los impuestos
pagados por los argentinos. El punto 5 dice: no es argumento, él me paga una empresa privada cuando la empresa es fondeada por el Estado o a tales fines, lo cual deriva en una asociación ilícita. Reflexión final, señala en este largo tuit el presidente Javier Milei. Punto 1, corrupción en los seguros. Punto 2, violencia de género. Punto 3, asociación ilícita y tráfico de influencias usando al Estado para financiar los placeres extrafunción del expresidente. El punto 4, silencio cómplice de periodistas que recibían pauta del Estado. Y el punto 5, todos estos hechos ocurrían mientras desde los medios nos explicaban que ellos eran los buenos y los que queremos una Argentina libre éramos los malos. Esto señaló en el día de hoy el presidente de la Nación. Y justamente a partir de este mensaje a través de la red social X, el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia habló y se hizo referencia a todo este largo hilo de tuit donde el presidente de la Nación plantea su posición. Si te parece, vamos a compartirlo. Respecto a Fabiola Yáñez, bueno, yo, y con respecto a esto que vos me mencionás, de un tuit del presidente, me dijiste, con respecto a la responsabilidad de Fabiola Yáñez, yo creo que acá hay que marcar bien dos temas. Uno es que lo que le haya ocurrido, lo terrible que le haya ocurrido en términos personales a la señorita Yáñez, no exonera del resto de los supuestos pecados o delitos o como lo quieras definir que haya ocurrido durante los 4 años. Algunos te los he dado yo en mi introducción con respecto a vuelos personales. Eso, cuando vos utilizás para beneficio personal cuestiones del Estado, efectivamente estás abusando de tu posición de poder. Ni hablar cuando estábamos todos encerrados, pero además yo recuerdo el día y me puedo estar equivocando por un día, pero recuerdo el día que superamos la triste cifra de los 100.000 muertos por COVID. Y lo cierto es que ese día Fabiola Yáñez subió a sus redes una foto con un montón de globos y tortas y mucha felicidad, que está muy bien, pero que no era compatible con lo que estábamos pasando los argentinos. Y eso tal vez también fue un abuso de su posición de poder. Pero más allá de las suposiciones, el presidente de los argentinos no era ella, era Alberto Fernández, eso también hay que tenerlo claro. Pero está claro, a las vistas, que la señorita Yáñez tomaba atribuciones que le daba el propio poder. Así que entiendo que el presidente se refería a eso. Más allá, te repito, de las cuestiones de corrupción, de las causas de corrupción que hay, de lo que todos vivimos durante el encierro. Y me parece muy atinado que todos intentemos no olvidar lo que pasó durante el gobierno de Alberto Fernández, no solo en materia económica, que es lo que uno tal vez repite incansablemente del desastre que hicieron, de la famosa tierra arrasada. Al final no era Macri el de tierra arrasada, era lo que venía después, eran ellos, sino además de lo que hicieron en pandemia, que fue, o en cuarentena, que fue terrible, ¿no? Y te lo digo, nosotros con el presidente, cuando no era presidente, cuando todavía íbamos por los canales de televisión difundiendo o divulgando ideas, gran parte del espectro periodístico y político nos acusaba de querer matar gente y de querer ir en contra de la Argentina, cuando lo único que pretendíamos era mayor libertad, porque estábamos observando o empezando a observar qué fue lo que después terminó ocurriendo, ¿no? Que fue la brutalidad con la que nos han tratado los argentinos. Bueno, ahí estaba el vocero presidencial Manuel Adorni. El tema Alberto Fernández, las denuncias de violencia de género por parte de su exmujer, Fabiola Yáñez, van a cruzar cualquiera de las sesiones que tenga mañana o el jueves la Cámara de Diputados de la Nación. Sí, ya hay algunos proyectos, de hecho, ¿no?, que se están presentando en ese sentido. Sí, tiene que ver los distintos proyectos que aparecen, también pensando, ¿no?, en una agenda parlamentaria que está complicada para sesionar. Entonces, los proyectos que aparecen tienen algunos cortocircuitos,
Pensando también lo que va a ocurrir en el día de mañana, y vemos en el graph que se habla de educación como servicio esencial, porque bueno, fue uno de los temas que La Libertad Avanza aceptó sumar al temario de la semana pasada para poder también, junto con el PRO, firmar la convocatoria a la sesión. No sé si vamos con las placas ahora. No, ahora en un ratito vamos a ir con las placas, Bueno. pero sí lo que queríamos repasar era la información respecto a todos estos proyectos. La semana pasada, de hecho, Unión por la Patria presentó una iniciativa de resolución respecto a la preocupación por la denuncia. También hay otro proyecto de la diputada Giudice para eliminarle la pensión como vitalicia al y la custodia, al expresidente, al y también la custodia principalmente a Fabiola Yáñez, ¿no? En relación sobre todo a la discusión respecto a la cercanía de la información que circulaba de la custodia que tiene incluso en España, que fue modificada también por parte del Ministerio de Seguridad. Claro. Y toda esta discusión política que va a atravesar a todas las cuestiones de privilegio, me Sí. parece, ¿no? Cuestiones de privilegio, en el medio, bueno, ¿cuánto se calculaba? 36, 40 cuestiones de privilegio Sí. en el intento anterior. Calculo que se van a sumar más, pero aparte, hay otro tema. 3 convocatorias de sesión, 3 oficializaciones de la sesión, pero aparte lo que viene el jueves, que es peticiones, poderes y reglamento, en donde el temario de la comisión que preside Silvia Los Penato es analizar, bueno, qué hacer con todos los planteos en torno a los 6 diputados y diputadas de La Libertad Avanza que fueron al pabellón de lesa humanidad, del pabellón de Seiza, ¿no? Entonces, del penal de Seiza, perdón. Y ahí es donde me pregunto, 24 horas de sesión, pensemos una línea de tiempo, Sí. ¿no? 24, 30 horas de sesión en una sumatoria de 3 sesiones que van a necesitar quórum, en donde pareciera que podrían llegar a los 129, pero después del interrogante de la semana pasada. Y el otro interrogante, por fuera de los temas que surgen del debate parlamentario, ¿cuál va a ser el volumen del debate en torno al DNU 656? ¿Va a volver la discusión respecto a las sesiones maratónicas y la duda de poder sostener el quórum, me parece a mí? Exacto, al momento de votar. Creo que esta foto no es la última foto de acá hasta mañana. Me parece que todavía queda un camino por recorrer. Y si se llega a juntar quórum también en la sesión convocada para el jueves, a partir de los acuerdos que puedan hacer los bloques opositores, porque ahí hay intereses cruzados entre los bloques opositores, por un lado los 5 diputados de la izquierda, los diputados de Unión por la Patria que pedían que se trate el DNU, la decisión de convocar una sesión por este tema de encuentro federal junto a la UCR, junto a la coalición cívica después de la comisión, bueno, va a generar también diálogos transversales en ese sentido, ¿no? ¿Quién se va a quedar con el costo político de no haber ido a dar quórum? Y si esos números están, bueno, en definitiva se podría llegar a tener quórum en esa sesión. ¿Qué va a pasar con las comisiones convocadas para el mediodía, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí está, dentro de esas comisiones convocadas está la que... Exacto. Claro, peticiones, poderes y reglamentos. Claro, exactamente, que es una de las comisiones para este caso central, ¿no? El oficialismo no fue una preocupación en estos días para el oficialismo la sesión del día jueves. Entendían que tenían varios escollos por resolver antes, pero también entendían que era la sesión más difícil de postergar. De desarticular, de digamos. desarticular. Apareció en algún momento una sospecha de que tomar como inválida la convocatoria porque el pedido de sesión había llegado antes de que se cumplieran los 10 días. Pero la verdad es que... Reñido con el reglamento, Sí, digamos. sí. Hay una gran mayoría dispuesta a tratar desde el radicalismo, una parte del radicalismo, Claro. Encuentro Federal, Y si vas Unión por sumando la con la Patria, el aritmética, Frente de Izquierda. llegarían a 129. Esa sí, suma sí. es la que más holgada está. 134. Sí, Bueno. llegan cómodos. Bueno, un 5 montón. porotitos arriba. Por eso, son los que pueden ostentar mayor posibilidad de reunirse. Y Es hay lo, que- mismo, sí. lo mismo que puede ocurrir con la sesión especial que está pidiendo el radicalismo para discutir el aumento del presupuesto para las universidades nacionales. Ahí también esa construcción de mayoría del radicalismo con Unión por la Patria. Recordemos, Exacto. Unión por la Patria tiene 99 diputados. Sí, señor. 5 diputados más se suma, que es el Frente de Izquierda. O, sí, o la coalición cívica también, ¿no? En ese sentido, La coalición cívica, como otros los exactamente. que llevan ese estandarte. Y Parte del bloque de Pichetto. El Absolutamente. socialismo, por ejemplo. Exacto. Hay un antecedente inquietante que posiblemente también se cristalice esta semana, que va a pasar del otro lado de Pasos Perdidos, en el Senado,
Y es que al menos hasta ahora la especulación y lo que se habla en el Senado es que Victoria Villarroel convocaría una sesión también el jueves para llevar al recinto el dictamen de mayoría que lo que hace es replicar y llevar a ese recinto lo que se aprobó en esta Cámara de Diputados el 5 de junio por 160 votos y que son los cambios a la fórmula de movilidad jubilatoria. Claro. Ese es el primer hito, podríamos decir, que cruza dos líneas. Primero, algo que hemos venido contando, rompe la línea de la mancha venenosa entre el voto combinado, entre el sector de la oposición dadora de quórum de la ley básica y del paquete fiscal, junto con el panperonismo. Ese es un dato muy importante. Hay negociaciones en este contexto, pero está claro que en el Senado, ese dictamen ya está firmado, claro. Así que es cuestión de tiempo para que se defina. ¿Qué puede pasar en el medio? Bueno, esta es la gran pregunta. La foto sigue siendo esa. Por una parte, parece que están los votos en contra del DNU 656 en diputados. Quizás después de una larguísima sesión, que son 3. Y del otro lado, bueno, la cuenta regresiva para saber si finalmente Villarroel va a convocar una sesión para poder llevar este dictamen o si en el medio todavía hay una negociación, pero el dictamen está. Claro. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Hay reuniones permanentemente. Sí, esto quiere mucho decir mensaje que de WhatsApp también, va a me haber parece. muchas novedades de aquí hasta que termine el día. Sí. ¿Vamos a hacer la pausa? Vamos a la pausa y volvemos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias.
Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión y estamos aguardando, porque a las 5 de la tarde está establecido, veremos si se da en algunos minutos, lo que es la convocatoria. Ahí tenemos imágenes, sí. Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación, retoman el tratamiento de los diferentes proyectos sobre el régimen penal juvenil. Hay, como vos bien señalabas, Amanda, una iniciativa del Poder Ejecutivo donde habla de bajar la edad de imputabilidad para los menores a partir de los 13 años. Hay proyectos de la Unión Cívica Radical que hablan de 14. Laura Rodríguez Machado habla de 12. Es decir que me parece un abanico interesante respecto a este debate, ¿no? Las propuestas que están teniendo cada uno de los bloques. Y hay estándares internacionales también, ¿no? Que establecen que no pueden ser menores de 14 años los que confronten un proceso en un foro especial que también plantean. Acá no hay, algunos proyectos hay sobre foros especiales para las juventudes, podemos decir las adolescencias de 14 años, y sí un régimen de detención diferente al régimen de adultos, ¿no? Acá todo el problema tiene que ver con las condiciones. Parte de los diputados que estuvieron formando parte de este debate en los últimos meses, en las últimas semanas, plantean justamente las condiciones de detención, ¿no? Y las circunstancias que llevan a los más jóvenes a estos, delitos graves en muchas circunstancias, y otros también por la reincidencia, ¿no? Claro, no es solamente consensuar una edad. Exacto. No es decir, si yo digo 14, vos decís 13, otro dice 12, pongámosle... Nuestra lotería. 11 años y medio. No, más o menos, si llegamos a o 12 años y medio, no es eso. Es todo un régimen integral. Se necesita, claro. Y ahí también hay que hablar de presupuesto. Porque no están dadas las condiciones en los establecimientos hoy penitenciarios o establecimientos para menores. Hay que trabajar en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, o sea que me parece una discusión profunda la que tiene que dar el Congreso y la que está dando por estas horas. Y un largo camino, porque, por cierto, independientemente de cuánto puede avanzar en las coincidencias que están explorando, acá hay un dato político muy importante. Estamos hablando de un debate que lo van a estar mirando con muchísima atención en el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, exdiputada de la Nación,
especialmente porque forma parte de uno de los debates que está dentro de la atención de la cartera. Un paquete de normas, de proyectos de ley, en donde este es uno de los más paradigmáticos de la gestión de Patricia Bullrich, y en ese contexto, bueno, está su escudería de diputados también, figuras de peso, Laura Rodríguez Machado, diputada nacional por Córdoba, una de las figuras más importantes del PRO, un PRO que, insisto, en este momento también pone a prueba su relación con el gobierno nacional. Esto, dos fotos. Una, la de Patricia Bullrich, afuera de la estructura decisoria del PRO, jugando un rol muy importante en el gobierno de Javier Milei y articulando todo lo que tiene que ver con la política penal de este gobierno. Bueno, buena parte de esa política penal se va a poner a prueba aquí, en la Cámara de Diputados, y estamos hablando de iniciativas que tienen el respaldo del gobierno nacional, tienen el gancho de distintos funcionarios, pero la defensa la lleva el PRO. Exactamente. Claro, exacto. Exactamente, porque también está al frente del principal debate, ¿no? Que es la Comisión de Legislación Penal, y allí también una historia que tiene este intento de modificar el régimen penal juvenil desde hace muchos años, ¿no? Una advertencia porque también desde la UNICEF, sobre todo, y los organismos que protegen a las infancias, vienen planteando la necesidad de que haya un régimen particular, pero con determinados estándares que no solamente tienen que ver con la edad, sino específicamente con el seguimiento de los jóvenes en conflicto con la ley, en conflicto penal, y también la manera de trabajar su reinserción escolar, claro, su inserción laboral, su proyecto de vida, ¿no? Exacto. Ahí es donde está la gran falencia, porque, bueno, las prisiones son, o los lugares de detención siempre, no solamente con poco presupuesto, sino recursos que socialmente la gran mayoría de la sociedad es medio reacia a invertir, ¿no? Claro. Entonces con los infantes pasa un poco eso también. Bueno, ahí está un poco el porqué de la cantidad de reuniones que va teniendo la comisión, porque si no sería simple. Se pone Exacto. a votación cuántos están por 13, cuántos están por 12, cuántos están por 14, claro, y gana y una el que postura gana. y vamos al recinto. Y bueno, Pero me parece que están los propios diputados profundizando. Hay un trabajo en silencio que hace Laura Rodríguez Machado. así es. Mientras estaba el Congreso discutiendo la ley bases y la ley de medidas fiscales, Laura Rodríguez Machado ya iba trabajando en la Comisión de Legislación Penal. Porque viene del Senado y sabe que estos temas son bastante complejos en la Cámara de las Provincias, tiene una larga experiencia en ese sentido y sabe que en este contexto, después de todos los intentos que han surgido, bueno, este sería otro intento, mucho más articulado. Insisto, define también la intervención del PRO, que la parte que representa a Patricia Bullrich y que busca avanzar en términos de la gestión en la materia de seguridad, especialmente dentro del Congreso de la Nación. ¿Coincidencia con el otro sector más orgánico del PRO? Indudablemente sí. Hay un tema también que no solamente vuelve a repetir la escena de dos fuerzas políticas que comparten su base electoral, sino que además sus dirigentes y diputados están tironeados también a partir de esta nueva relación que el expresidente Mauricio Macri trata de llevar con la Casa Rosada desde que conduce el PRO. Vamos a repasar también todo lo que va a estar sucediendo, como decíamos, en estas convocatorias de sesiones. Antonio nos trajo un resumen en estas placas para que volvamos a poder visualizar un poco las convocatorias y ordenarnos la cabeza respecto a todo lo que va a suceder entre miércoles y jueves. Van a ser 24 intensas horas con también sesiones en el medio. Así es, 3 sesiones pedidas para las próximas 24 horas. Bueno, lo que tiene que ver con algo que se veía venir a partir de lo que fue la fallida sesión de la semana pasada y de las distintas agendas de los bloques legislativos. La primera sesión está convocada por el PRO y la Libertad Avanza para mañana a las 11 de la mañana. Tiene como temas principales, bueno, el proyecto de educación esencial, el registro de datos genéticos para delitos de índole sexual y la venta de armas, y también, bueno, la declaración sobre Venezuela. Atención a esto también porque, bueno, se espera, la educación esencial también es uno de los proyectos que presentó el radicalismo, que firmó el dictamen, pero
hasta ahora, como están las negociaciones, no estaría dando quórum para esta sesión porque el oficialismo se niega a sumar al temario el proyecto que tiene que ver con el financiamiento universitario. Proyecto que pasamos a la siguiente placa porque está convocada para tratar a las 16 en una sesión que llegó por un pedido de la diputada Dania Tabela y un resto de diputados radicales que impulsan esta medida. Y en el financiamiento universitario tenemos que ver porque hay una serie de dictámenes distintos, con algunos pequeños puntos en comunes, pero hay un dictamen de Unión por la Patria, de la Unión Cívica Radical y del extinto Hacemos Coalición Federal, ahora denominado Encuentro Federal. Hay uno de la Libertad Avanza, que es de rechazo a una ley de financiamiento universitario. Hay uno del PRO y hay uno del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que buscan, cada uno trabajarlo de manera distinta, pero lo cierto es que se tendrían que poner de acuerdo mañana en el recinto para avanzar en esto. Vamos a hacer un repaso también de los puntos en común que tienen estos dictámenes. El principal punto en común tiene que ver con la actualización bimestral del presupuesto para 2024 y para 2025, es decir, de acá en adelante, basado en el IPC, en el índice de precios al consumidor, en la inflación. Lo que habilita también es que los gastos para la educación se aumenten por inflación, pero no contempla algo que sí busca el despacho de Unión por la Patria, que tiene que ver con qué se hace con los proyectos, con la inversión en becas e innovación, algo que ellos aseguran que representa el 20%. Y además un proyecto que fue aprobado acá en la Cámara de Diputados y del Senado que tiene que ver con el plan de ciencia también, ¿no? Y la inversión en ciencia y tecnología para los laboratorios de las universidades, parte de lo que se discutía aquel 27 de abril cuando fue la primera marcha universitaria que se concentró aquí en las inmediaciones del Congreso y que puso el ojo en el primer cuatrimestre en todo esto, en el rol de los docentes por un lado y en todo el trabajo que hacen los hospitales que son universitarios, en la investigación universitaria, en el desarrollo científico-técnico que tiene un respaldo institucional, por lo menos dentro del presupuesto, así como estableció en algún otro momento este propio Congreso. Sí, es uno de los puntos también, a lo que se aspira, ¿no es cierto?, con ese nombramiento de ese Plan Ciencia 2030. Y ahí empiezan los tironeos, porque tampoco se aclara qué tipo de presupuesto es el que va a recibir esa actualización bimestral por inflación, y empiezan también el reclamo de los docentes que empezaron una huelga de 72 horas, las distintas gremiales de las universidades nacionales. Ayer empezaron las clases en las universidades con paros por el reclamo salarial. Hay una pérdida de poder adquisitivo cerca del 40%, que es el reclamo que están llevando adelante, y en ese contexto no queda claro si ese aumento va a ir también para los trabajadores de la educación. Es uno de los puntos también donde empiezan las rispideces entre los dictámenes de los distintos bloques, que, como decíamos, si quieren llevarlos adelante en la sesión de mañana, se van a tener que poner de acuerdo en algún punto. Exactamente. Bueno, esto es parte del proceso de lo que va a suceder en los próximos días respecto de las sesiones que se están convocando. Esto es mañana. Mañana pueden llegar a haber incluso 2 sesiones. Bueno, la Libertad Avanza también especula con la decisión de estirar su sesión y evitar o poder llevar para más adelante este tratamiento que decíamos del financiamiento de las universidades. Bueno, vamos a ver en las próximas horas qué ocurre, ¿no? Porque también va a ser interesante saber si la Libertad Avanza decide incorporar este tema al temario de la sesión que ellos pidieron para tener el quórum garantizado, o si directamente van a ir con 2 sesiones. Además, a esto se suma el contexto de mañana, donde va a estar declarando Cristina Fernández de Kirchner en el Tribunal Oral Federal número 3, donde se está llevando adelante el juicio por el intento de magnicidio. Muchos diputados y muchas diputadas, no solamente de Unión por la Patria, sino también de otros bloques, van a estar muy interesados en escuchar lo que tenga para decir la ex vicepresidenta de la Nación respecto a los hechos que ocurrieron el pasado 2 de septiembre de 2022. Vamos con la tercera sesión pedida para esta semana, que está programada ya para el día jueves a partir
de las 11. Es un pedido de Encuentro Federal, el bloque que preside Miguel Pichetto, pero que también tiene el acompañamiento del radicalismo y de un sector importante del radicalismo y también de Unión por la Patria, que tiene que ver con tratar el decreto de necesidad de urgencia 656/23, que le gira a los servicios de inteligencia del Estado, la CIDE, 100.000 millones de pesos en fondos reservados. Y esto tiene que ver con una decisión que tomó el Gobierno Nacional de rearmar una estructura de inteligencia a partir de 2 decretos. Uno de ellos arma la nueva CIDE y el otro es el que gira este monto presupuestario. El proyecto tendría el aval de, bueno, buena parte de la Cámara de Diputados, también lo tiene en el Senado y, como decíamos al principio de este programa, es una de las iniciativas más difíciles de desarticular para el gobierno, así que más o menos que decidieron en un punto soltar la mano y bueno, ver qué va a pasar con eso. Sí, recordemos, el proyecto no tiene dictamen, pero como ya acontecieron 10 días hábiles desde que ingresó el decreto a este Congreso de la Nación, puede ser tratado sin dictamen y rechazado o aprobado por mayoría simple. Todo indica que sería rechazado. Y así va a quedar entonces latente 2 decretos cruzados. El rechazo del 70/23 del Senado y... Que ese permanece acá. Claro, que acá no lo tratan y ahí va a haber, me parece, bastante trabajo en función a cómo agrupar esa discusión. Y por otro lado, el rechazo seguramente, como bien decías Antonio, que es lo que más se anticipa por quienes pidieron, por la posición de Unión por la Patria y Encuentro Federal en la comisión también, claro, ¿no? Toda una señal, especialmente porque uno de los bloques que no está de acuerdo con llevar al recinto el DNU 7023, al menos hasta ahora, es precisamente Encuentro Federal. Exacto. El mismo bloque que ahora impulsa el tratamiento en el recinto este jueves del 656, ¿no? 656 y también en el temario está el 614, claro, que es el que decía Antonio, que es el que termina con la Agencia Federal de Inteligencia, exhuma la marca de la CIDE, la divide en 4 áreas, y hay otro que es un decreto simple, que pasa por la bicameral de servicio de inteligencia, que es el 615. Y el 615 lo que hace es darle al nuevo titular de la CIDE, a Sergio Neifert, 4 meses para reordenar y reencasillar a toda la estructura de funcionarios y de espías. Así es que eso, si uno mira en la aún no... en la acéfala, perdón, no es acéfala, en la comisión de seguimiento en donde todavía no se han definido sus autoridades y de forma interina sigue el diputado nacional Leopoldo Moró. Claro. Una comisión bicameral que no puede estar acéfala porque precisamente ha sido creada por ley. Este es un dato muy importante. Lo cierto es que en ese temario sí está ya el decreto simple que establece 4 meses que, como ha pasado en otros casos, define las partidas presupuestarias bajo el gancho del jefe de gabinete Guillermo Francos, que es quien finalmente establece el destino de las partidas. Bueno, acá está uno de los temas. Y otro de los temas, Antonio, vinculado con tu placa, es que qué es lo que están viendo desde el Ministerio de Capital Humano, desde la Secretaría de Educación, especialmente cuando afrontan una negociación con los docentes, tanto con los universitarios, y hay pocas señales con el tema del presupuesto universitario para que pueda cuajar. Bueno, mientras tanto vamos a irnos enseguida al anexo C de la Cámara de Diputados. Está ahí, más poblada, más poblada, se ve el ala donde en general se sienta